Bueno, bienvenidos a este ciclo del Grupo de Historia y Epistemología de las Cartografías y las Imágenes Técnicas. Hace muchos años que lo hacemos, es un episodio cartográfico por mes, en donde, bueno, siempre estamos dialogando con gente que trabaja temas muy interesantes. Acá Sonia hoy nos trae uno por demás interesante. Yo hago una breve presentación de Sonia y después ya la dejo. Sonia Sacián es doctora en Historia y magíster en Historia y Cultura de la Arquitectura y de la Ciudad por la Universidad Torcuato Di Tella y profesora y licenciada en Artes por la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA e investigadora del Instituto de Artes del Espectáculo en también Filosofía y Letras UBA. Bueno, Sonia, después de esta breve presentación te dejo, puedes compartir pantalla ya y bueno, la escuchamos y la modalidad es después tenemos un breve intercambio con Sonia cuando ella termine de hacer su exposición, probablemente en ese link que les voy a dejar, ¿sí? Gracias. Gracias Marina por la invitación, por la presentación. Muchas gracias a Carla también, a todos los responsables de este espacio, del que he participado en algunas ocasiones. Es un gusto estar aquí para compartir con ustedes hoy nuestro proyecto que dirige la doctora Clara Krieger sobre historia de los públicos de Buenos Aires desde 1933 a 1955 y forma parte de un PIC que ya está promediando, ¿no?, su recta final. Nosotros nos preguntamos para comenzar este trabajo acerca de ese corpus, ¿no?, que se ha dado en llamar el cine clásico argentino, el periodo clásico, que va en general en la historiografía canónica desde 1933, para algunos termina en 1942, para nosotros esto se extiende hasta 1955, porque lo pensamos más allá de las películas, vistas en su tradicional concepción como obras que forman parte de lo artístico y del patrimonio cultural, pero a la vez tienen un componente dentro de lo industrial, ¿no?, y forman parte de las industrias culturales. Nos preguntábamos, como decía antes, por el fenómeno de la recepción de esos materiales y cómo se constituyó un público específico para el cine argentino. Esos estudios hasta el momento han sido fragmentarios y escasos, y esta preocupación por nuestro cine, también siempre mirándolo dentro del entramado de la distribución y la exhibición de películas extranjeras y sobre todo en este periodo de películas estadounidenses, ¿no? También este periodo coincide en gran parte con lo que se ha dado en llamar la época dorada de Hollywood. Vimos con el paso del tiempo que también le llamaba la atención a otros investigadores que en cada país alrededor del continente europeo y también de nuestro continente o en Asia, Australia, se hacían las mismas preguntas por la distribución y la exhibición y la formación de públicos, ¿no?, por los públicos. Entonces, nosotros, bajo el paraguas del concepto de la New Cinema History, acuñado por un investigador llamado Richard Malby, empezamos a trabajar este concepto y vimos que había muchos investigadores en sintonía con nosotros, investigando, haciéndose las mismas preguntas. Básicamente, todos nosotros nos preguntamos por el fenómeno cinematográfico y los públicos como un espacio de intercambio social y cultural, y no hablamos de públicos, sino de públicos en plural, porque nos interesa saber cuáles eran sus códigos, sus saberes, sus percepciones, sus gustos, valoraciones, y qué actitudes adoptaban en la sala de cine, ¿no?, en el momento de la expectación, y después cómo eso resonaba a lo largo de la vida cotidiana, un poco qué usos hacían de esas imágenes que recibían en la sala de cine.
Para esto hay que tener en cuenta que el cine acompaña ese fenómeno urbano de modernización que se da en las grandes capitales alrededor de fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Se acepta por convención en general que el fenómeno cinematográfico como espectáculo empieza después de 1895 y que esto está muy ligado a una concepción específica de la modernización, que es la que se da en ese momento, con gran impacto en lo visual, en la modernización también de lo urbano, el crecimiento inusitado de determinados elementos técnicos, del transporte, bueno, cosas que seguramente muchos de ustedes trabajan, ¿no? Entonces, nosotros en esta investigación nos proponemos abordar de un modo crítico cómo eran esos modos de ver y de usar el cine en la ciudad moderna, sobre todo atendiendo a los flujos de circulación, ¿no? Y a la demarcación de los circuitos de exhibición en el centro y en los barrios, algo muy comentado en las historiografías tradicionales, pero desde nuestro punto de vista poco estudiado en profundidad. Entonces, esta cuestión del cine clásico es interesante pensarla no solo como un modelo narrativo, sino también como un modelo que fue muy exitoso, ¿no? Que se creó alrededor de la producción estadounidense, hollywoodense en particular, y que implicó un sistema también de estrellas y de integración vertical. ¿Qué quiere decir la integración vertical? Que estaban unificados en los grandes estudios, o lo que se llamaban las majors, la producción, la distribución y la exhibición. Ellos eran entre 5 grandes estudios en este periodo, se distribuían la mayor cantidad hacían la mayor cantidad de películas, que se distribuían con mecanismos muy aceitados y también tenían la mayor cantidad de salas. La producción funcionaba dando una rentabilidad que amortizaba los gastos en el propio territorio estadounidense y todo lo que se exhibía en el exterior era ganancias, o sea, eran remisas de ganancias, y la Argentina durante muchos años fue uno de los principales países consumidores de cine estadounidense. En un momento llegó a ser más importante como receptor de esa cinematografía, incluso que países europeos. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de nuestro trabajo? Por un lado, reconstruir y analizar esos flujos de circulación que yo les comentaba antes, estableciendo de la manera más precisa que nos sea posible cuáles eran los circuitos de exhibición en el centro y en los barrios, en 2 periodos, entre 1933, que se toma como un periodo de comienzo de una sistematización industrial, que al cine argentino se le brinda como oportunidad a partir del cine sonoro, porque mucho público no comprendía las películas habladas en otros idiomas, y hubo toda una transición que permitió empezar a pensar en una producción local. Hasta 1944, donde se sanciona una de las primeras ordenanzas de protección del cine nacional, y esta manera de concebir el vínculo entre cine y Estado y la producción se mantiene sin grandes cambios hasta 1955. Después, explorar también las prácticas de marketing de las empresas exhibidoras extranjeras y nacionales, especialmente las estadounidenses, ¿no? Los grandes estudios, como les comentaba antes, son agentes muy exitosos y tienen muy organizada la distribución en el exterior. Entonces, Buenos Aires tuvo la presencia ya de representantes de la Fox, que fue la primera estadounidense que se instala en Buenos Aires en 1916, y desde allí en adelante
todos los grandes estudios mandaron a sus representantes para poder, digamos, establecer estas pautas de distribución y exhibición que les comentaba antes. Para ello, nos propusimos configurar un corpus documental con asistencia de las humanidades digitales, o sea, poder recabar gran cantidad de información que pueda ser procesada digitalmente, y uno de los elementos de los que partimos y deseamos construir, ¿no?, a futuro en una plataforma de lo que pensamos que pueden ser fuentes, ¿no?, que uno de nuestros grandes aportes pueden ser la elaboración de fuentes para el estudio del cine argentino, es con las carteleras que aparecían en los diarios, especialmente diarios como La Nación, que tenían como una de las carteleras más completas de la época, poder establecer cuáles eran con precisión las salas de estreno, ¿no?, que estaban en el centro. Cuando hablo de centro, hablo de un territorio que aproximadamente iba desde la avenida Leandro Nalem hasta Callao, y después desde Avenida de Mayo hasta Santa Fe, entonces cuáles eran las salas de estreno, cuánto duraban las películas en esas salas, y cuáles eran después lo que se llamaban las salas de segunda vuelta, y después cuáles eran las salas ya periféricas o de barrios, y cómo era la circulación de esas películas. Todo eso nos parece fundamental que sea enriquecido también con la memoria de los espectadores. Empezamos desde hace ya unos 3, 4 años a trabajar con la memoria de personas mayores, en lo posible de 90 años, que han sido espectadores de cine desde por lo menos la década del 40, entonces también trabajamos con el recuerdo o la percepción de esta distribución y exhibición que queda en ellos. Después también nos interesan, en otro orden, analizar o ver qué rastros quedan de ciertas pautas de conducta o de urbanidad se fijaba en estas salas cinematográficas, ¿no?, en cuanto a la vestimenta, a la conducta, a si se podía comer o no, fumar o no, también ciertas cuestiones relacionadas con lo erótico. Bueno, qué comportamientos eran aceptables o no, y en qué salas y cómo. Luego, estudiar también desde el punto de vista arquitectónico los programas de las salas, que iban desde verdaderos palacios, auténticos palacios cinematográficos, piensen en el Ópera y en el Gran Rex, hasta piojeras, ¿no?, que eran espacios que desde que comienza la exhibición de cine en Buenos Aires, que es muy temprano, hay testimonios de que sucedió en julio de 1896, estos primeros salones indiferenciados después quedan, ¿no?, permanecen sin grandes cambios o sin implementación de distintos elementos que mejoren la acústica o la decoración, y ahí hay algo que tiene que ver con el orden de lo arquitectónico, pero también con el orden del comportamiento, ¿no? Eran lugares donde la gente iba a liberar comportamientos muy parecidos a los de la cancha, ¿no?, a hacer todas las cosas que estaban prohibidas en otros espacios. También nos interesa articular los conocimientos surgidos a partir de estos relevamientos para analizar las formas de recepción, ¿no?, cómo los distintos públicos, por eso los mencionamos en plural, usaban o hacían uso de estas distintas películas. Entonces las hipótesis de investigación es que el pacto de entretenimiento que se establecía con los distintos públicos incluía la oferta de películas clasificadas por temas y formatos, y así como también era importante la posibilidad de experimentar situaciones
que derivaban de ciertos espacios de distinción. La gente elegía determinada sala por gusto, pero también porque le interesaba comentar que había podido ir a tal sala o a ver tal película, o que había encontrado a tal en tal lugar, ¿no? O que había surgido algún tipo de intercambio específico. También nos interesa la convergencia medial, algo que es más intangible, pero bueno, empezar a analizar cómo actuaban la prensa gráfica en combinación con la radio, que anunciaba los programas cinematográficos, con los diarios, con la prensa barrial, o sea, cómo se llegaba, bueno, ahora lo voy a repetir cuando les muestre algunas fuentes con las que trabajamos, cómo se llegaba a una sala barrial, ¿no? Cómo sabía la gente que se exhibía en el barrio, bueno, por volantes o por materiales de prensa que no eran los tradicionales. Después, también la gente que era atraída a ver determinadas películas para ver físicamente, ¿no? Ponerle cuerpo a aquellos ídolos que solo conocían por la radio. Después, preguntarnos también por los ámbitos de libertad y de circulación urbana que se ofrecían a ciertas minorías, como las mujeres o los niños. Hay muchísimos relatos de mujeres que dejaron de ser mal vistas por estar en el cine como en espacios de ocio, y también niños que iban solos, o sea, hay, para muchos sectores este era un espacio de aventura, de libertad, de prácticas muy diferentes a las cotidianas en otros ámbitos. Y finalmente poder establecer, ¿no? cómo era esta grilla de programación, o cómo eran estas combinaciones o acuerdos entre empresas distribuidoras y exhibidoras, para dejar de pensar en la elección de las películas simplemente por gusto y empezar a entender que había una oferta muy pautada y muy marcada, y donde la gente no tenía tanta libertad para poder ir a ver lo que quería en cualquier lugar. Entonces, como también eso en gran medida condicionaba al público y cómo iba formando un público. Y ahora sí voy a compartir algunos materiales. Me gustaría hacer algunos comentarios sobre los materiales, ¿no? que nosotros utilizamos y los problemas que nos generan. Uno de ellos es el de las carteleras, que les comentaba antes, que no era caro publicar en una cartelera, entonces no todos los cines enviaban sus novedades a los diarios. Por lo tanto, para reconstruir una historia completa de qué tipo de películas se veían, hay que sí o sí ir a las bibliotecas barriales que tienen este tipo de programas, como el Cine Cumbre, del que voy a hablar en un ratito, que es un cine en Saavedra, y hay entrevistados que nos han dicho que sabían por teléfono, por ejemplo, los números de varios cines, entonces piensen en la dificultad que era tener teléfono en Buenos Aires, entonces pedían en un almacén o en algún lugar donde les pudieran prestar el teléfono, y iban llamando a todos los cines y así se enteraban de la programación, después lo anotaban en un papel, lo llevaban a los amigos y así elegían la película. Otra cuestión interesante que tenemos que tener en cuenta para la información que recabamos es que había anuarios cinematográficos. Por ejemplo, uno muy destacado y muy completo es el Indicador de la empresa Mazota, pero no debemos desconocer que los cines que allí aparecían y los datos de esos cines que allí aparecían tenían que ver con compromisos comerciales entre quien editaba ese anuario y los distintos distribuidores y exhibidores. Entonces siempre esa información hay que cruzarla con otras fuentes, ¿no? Nunca
nunca nos debemos quedar con esa información comercial solamente. Después tenemos estadísticas municipales, pero el gran problema de las estadísticas municipales es que año a año cambian en el modo en que se hace el relevamiento. Entonces a veces nos dan información muy detallada de los cines por circunscripciones, por digamos, la comparan con los teatros o no, pero en otros momentos cambian los criterios de relevamiento, entonces no podemos hacer una serie muy larga de datos o comparaciones porque los criterios con los que se reúne la información va cambiando. Otro problema más, que también es muy importante, es que la gente dice, yo vivía en tal barrio, ¿no? Y ahí va al cine de tal barrio. Y a veces la gente dice que era de Boedo o que iba al cine de Boedo y en realidad vivía en Pompeya, porque digamos, la ordenanza que cambia la circunscripción y la pasa a barrios recién se sanciona en 1972. Entonces, todo este periodo que nosotros estamos investigando es un periodo muy lábil, de límites muy lábiles, y de correspondencia con la subjetividad de la memoria de quien recuerda. Otra cuestión también interesante cuando se habla del centro y de los barrios y de la constitución de los circuitos cinematográficos y esta tipología palaciega que yo les comento, es que durante un periodo bastante prolongado en nuestro recorte, el centro de Buenos Aires estuvo muy densamente poblado. Y si ustedes miran las inscripciones señaladas aquí en tono más oscuro, eran aquellas donde estaban los circuitos más importantes de Lavalle y de Corrientes. Entonces algo interesante para pensar es que había cines muy populares también allí, y que como hemos podido probar comparando, ¿no?, las salas cinematográficas y su capacidad con aquellas estadísticas que daban datos sobre conventillos, vemos que hay una gran presencia, ¿no?, el circuito de San Nicolás, que es el circuito de Lavalle, de viviendas con muy baja calidad de habitabilidad, que estaban pegadas o muy cercanas a estos grandes cines, ¿no? Estas grandes construcciones. Entonces, cuando pensamos, como decía antes, en la modernidad y en el impacto que, que seguramente tuvieron las películas, para mí para nosotros es fundamental también pensar en el impacto de las salas, de sus marquesinas y del nuevo recorrido urbano que ellas ofrecían. Por el momento tenemos alojados nuestros materiales y nuestras investigaciones en el mapa de poblaciones, en la plataforma de poblaciones. No sé si ustedes lo conocen, bueno, ahora lo conversaremos en la charla, que nos permite poder hacer comparaciones, ¿no?, de distintos momentos históricos y también cargar algunos materiales, como les voy a mostrar ahora, que hemos reunido. Me gustaría hacer algunos comentarios sobre los materiales, ¿no?, que nosotros utilizamos y los problemas que nos generan. Uno de ellos es el de las carteleras, que les comentaba antes, que no era caro publicar en una cartelera, entonces no todos los cines enviaban sus novedades a los diarios. Por lo tanto, para reconstruir una historia completa de qué tipo de películas se veían, hay que sí o sí ir a las bibliotecas barriales que tienen este tipo de programas, como el Cine Cumbre, del que voy a hablar en un ratito, que es un cine en Saavedra, y hay entrevistados que nos han dicho que sabían por teléfono, por ejemplo, los
los números de varios cines, entonces piensen en la dificultad que era tener teléfono en Buenos Aires, entonces pedían en un almacén o en algún lugar donde les pudieran prestar el teléfono, y iban llamando a todos los cines y así se enteraban de la programación, después lo anotaban en un papel, lo llevaban a los amigos y así elegían la película. Otra cuestión interesante que tenemos que tener en cuenta para la información que recabamos es que había anuarios cinematográficos. Por ejemplo, uno muy destacado y muy completo es el indicador de la empresa Mazota, pero no debemos desconocer que los cines que allí aparecían y los datos de esos cines que allí aparecían tenían que ver con compromisos comerciales entre quien editaba ese anuario y los distintos distribuidores y exhibidores. Entonces siempre esa información hay que cruzarla con otras fuentes, ¿no? Nunca nos debemos quedar con esa información comercial solamente. Después tenemos estadísticas municipales, pero el gran problema de las estadísticas municipales es que año a año cambian en el modo en que se hace el relevamiento. Entonces a veces nos dan información muy detallada de los cines por circunscripciones, por digamos, la comparan con los teatros o no, pero en otros momentos cambian los criterios de relevamiento, entonces no podemos hacer una serie muy larga de datos o comparaciones porque los criterios con los que se reúne la información va cambiando. Otro problema más, que también es muy importante, es que la gente dice, yo vivía en tal barrio, ¿no? Y ahí va al cine de tal barrio. Y a veces la gente dice que era de Boedo o que iba al cine de Boedo y en realidad vivía en Pompeya, porque digamos, la ordenanza que cambia la circunscripción y la pasa a barrios recién se sanciona en 1972. Entonces, todo este periodo que nosotros estamos investigando es un periodo muy lábil, de límites muy lábiles, y de correspondencia con la subjetividad de la memoria de quien recuerda. Otra cuestión también interesante cuando se habla del centro y de los barrios y de la constitución de los circuitos cinematográficos y esta tipología palaciega que yo les comento, es que durante un periodo bastante prolongado en nuestro recorte, el centro de Buenos Aires estuvo muy densamente poblado. Y si ustedes miran las inscripciones señaladas aquí en tono más oscuro, eran aquellas donde estaban los circuitos más importantes de Lavalle y de Corrientes. Entonces algo interesante para pensar es que había cines muy populares también allí, y que como hemos podido probar comparando, ¿no?, las salas cinematográficas y su capacidad con aquellas estadísticas que daban datos sobre conventillos, vemos que hay una gran presencia, ¿no?, el circuito de San Nicolás, que es el circuito de Lavalle, de viviendas con muy baja calidad de habitabilidad, que estaban pegadas o muy cercanas a estos grandes cines, ¿no?, a estas grandes construcciones. Entonces, cuando pensamos, como decía antes, en la modernidad y en el impacto que seguramente tuvieron las películas, para mí para nosotros es fundamental también pensar en el impacto de las salas, de sus marquesinas y del nuevo recorrido urbano que ellas ofrecían. Por el momento tenemos alojados nuestros materiales y nuestras investigaciones en el mapa de poblaciones, en la plataforma de poblaciones. No sé si ustedes lo conocen, bueno, ahora lo conversaremos en la charla, que nos permite poder hacer comparaciones, ¿no?, de distintos momentos históricos, y también cargar algunos materiales
como les voy a mostrar ahora que hemos reunido. Va. Sí. Bueno, entonces, como les comentaba antes, lo que nosotros estamos tratando de establecer es una plataforma, ¿no? Y de construir es una plataforma donde podamos mostrar el progreso del avance de los cines, la formación de los circuitos y también a la vez almacenar la mayor cantidad de datos que tenemos sobre ellos. En el cartel de hoy compartimos el Gran Cine Teatro Broadway, que me pareció significativo, porque quien hace este proyecto a nivel cinematográfico, digamos, dentro del campo cinematográfico, es Augusto Álvarez, un inmigrante español que logra acá hacerse un espacio dentro de la prensa, porque trabajó en la crítica cinematográfica, después pudo tener su propio medio, su propia publicación, y desde allí se lanzó a la distribución, forma una compañía que es la corporación, y también después empieza a participar en la exhibición. Y este cine es un ejemplo de muchas cosas que comenté recién, ¿no? Lo encarga a Cal Nike, que era uno de los arquitectos más destacados del momento, con el diseño tomado de el modelo de los cines estadounidenses, donde ustedes pueden ver la recurrencia al Art Nouveau, al Art Deco, perdón, en la decoración, y la referencia, ¿no? de aquellos palacios cinematográficos, y a la vez pone una estricta etiqueta para comportarse en el cine, para acceder a este recinto. Bueno, y eso fue un éxito, y pudo mantener, desde que hizo todas estas reformas, la construcción y después la reforma de lo que era el antiguo espacio, cambió el público y pudo obtener una rentabilidad mucho mayor. También me interesaba, bueno, mostrarles los programas, ¿no? Un poco todo esto que tiene que ver con los recursos de comercialización y de marketing que comentábamos antes, y comparen este programa con el que les mostré antes de una sala de barrial, o sea, cuánta mayor producción había aquí, el diseño, bueno, la sofisticación de el modo en que eran anunciadas y difundidas las películas. Otra cosa que también me parece importante señalar es que nosotros estamos trabajando en cada corte temporal que hacemos con los cambios comerciales, entonces por eso nos interesa pensar quién es el empresario, si se mantiene o se amplía la capacidad de las salas, y también con cuestiones técnicas. Estamos haciendo un relevamiento de qué equipos de proyección, tanto visual como sonora, tenían, equipos que muchas veces iban juntos o otras veces estaban separados para lograr la mayor calidad, ¿no? en la exhibición de estos filmes. Por último, para terminar de mostrarles el relevamiento, las entrevistas entonces que hemos hecho, nos pudimos conectar con algunas personas que son familiares de constructores de cines o de dueños de cines. En este caso, Maggie Folcia, que es la señora que nosotros vemos a la derecha, que cuando la entrevistamos ya tenía 91 años, es la nuera de quien construyó los dos principales cines de Saavedra, el AESCA, que está formado el nombre por las siglas de los hijos del dueño, y el Cine Cumbre, ¿no? Entonces,
como para, digamos, terminar de dar una dimensión a esto que estamos buscando, en el testimonio de Maggie, si lo podemos compartir, van a ver esta dimensión más relacionada con los afectos, ¿no? No tanto con el espacio óptico o arquitectónico, sino con lo áptico, según Juliana Bruno. Espero poder compartirlo. Aquí Maggie describe con mucha emoción cómo eran los cines, ¿no? La Esca y el Cumbre. Y surge algo que surge en muchos relatos, es que el techo se abría. Y en verano, para ver las películas, cuando hacía mucho calor, se alternaba, ¿no?, en la mirada de ellos el cielo con las estrellas y la película que se estaba viendo. Y todo el relato está lleno de mucho afecto y de mucho cariño, y también es de destacar que toda esta entrevista la organizó la familia. Entonces, si se fijan, pusieron detrás de Maggie distintos dispositivos que la familia tenía para ver películas en casa también, ¿no? Era toda una familia muy, muy vinculada con lo cinematográfico desde lo íntimo. Y por último, en el final ya de nuestro periodo, desde todo lo que es la primera y segunda presencia del peronismo, y bien avanzados los años 50, tenemos que considerar toda otra manera de distribución y exhibición que acompañó a esta distribución y exhibición comercial que yo les comentaba antes, que era la impulsada por el Estado, en campañas de educación sanitaria, en campañas educativas en las escuelas, en los cuarteles, como dice aquí, en las fábricas, o sea, todo aquel cine institucional o de propaganda que el peronismo, como ningún gobierno antes, pudo elaborar y supo utilizar al cine, ¿no?, como uno de los pilares centrales de la comunicación, que ya desbordó los espacios tradicionales para ver películas, ¿no?, y que es interesante tenerlos en cuenta. Bueno, entonces les dejo hacia el final algunos links de aquellas instituciones o aquellos trabajos que a nosotros nos sirven como referencias. Primero, estos investigadores que yo les mencionaba, ¿no?, y bajo el paraguas de la New Cinema History, están agrupados en una red que se llama Homer, que está pensando en la historia de las audiencias relacionadas con la exhibición y la recepción. Después, otro lugar muy interesante, que tal vez Marina lo podemos comentar o ampliar más, si te parece ahora en la conversación, es ECA, ¿no?, esta European Cinema Audiences, es una plataforma que reúne todos los materiales y que tiene el formato que a nosotros nos gustaría darle a esta investigación, ¿no? Programas, entrevistas, mapas georreferenciados, bueno, toda una serie de fuentes que nos parecen fundamentales para empezar a generar investigaciones desde otro lugar. ERMA, que es un dispositivo, digamos, o una plataforma también, que permite trabajar con distintas capas de mapas geográficos, y después herramientas que permiten contar en una línea histórica distintas historias de la distribución y exhibición de películas. Por ejemplo, un proyecto muy importante llevado adelante por investigadores italianos es la pregunta acerca de una de sus grandes películas, que fue Quo Vadis, y la distribución alrededor del mundo, qué ganancias se obtuvieron en el exterior, en qué cines se estrenaban y cuántas veces se reprisaron esas distintas exhibiciones. Bueno, toda una investigación alrededor de
de una película que tuvo mucho éxito fuera del territorio nacional. Bueno, hasta aquí lo que les quería contar. Bueno, vuelvo a agradecerte, Sonia, súper interesante. Acá, bueno, hay algunas preguntas y comentarios, que bueno, estaría bueno, igual que, a ver, ¿quién preguntó acá? Laura, si podés abrir el micrófono y preguntar, estaría bueno, porque como el chat no queda grabado, digamos, salvo que tengas como algún inconveniente ahí de audio, yo abriría, yo tengo también mis preguntas, pero bueno, ya vi que vos adelantaste algunas, dale nomás y le preguntamos a Sonia directamente, dale. ¿Cómo no? ¿Eres? Dale. De a rato se congela mi conexión, pero Ah, no, está bien, ahora está. creo que voy a poder hacerlo. Lo voy a intentar. Hola a Dale. todos, un placer estar acá, escuchando a Sonia. Ahí se Uy, congeló. se congeló. Esperen que voy a abrir yo en el chat. Un momento. Esperen que- Bueno, leo yo las preguntas. Pasa a ver, por algún motivo, esperen un segundo. Bueno, primero elogia los programas, dice que son una belleza, y te pregunta sobre los datos del equipamiento, de las salas, de qué fuentes obtuvieron, y después, bueno, dice un proyector PATE se sorprende con alguna de las cosas que ve en el listado, me imagino, ¿no? Sí, el proyecto PATE es el que estaba detrás de la De ella, entrevistada. sí, de la entrevistada, tienes razón, claro. Y los datos del equipamiento, Laura, los tomamos de los anuarios estadísticos. Estos anuarios que se hacían por empresas que recababan datos de distribuidores y exhibidores y que entendemos que se vendían anualmente. Bien. Después, pregunta Osvaldo también en el chat, que es de Brasil, que pide disculpas por su español, y te agradece por la conferencia. Dice que está haciendo un doctorado en Historia en la Universidad Federal de Paraná y que investiga una fábrica de muebles que fue la principal proveedora de butacas de cine en Brasil. Y en su investigación es posible observar, te pregunta, si en tu investigación es posible observar si existen fábricas importantes de butacas de cine en Argentina y cómo son estos datos en referencia a la prensa, a la publicidad, no sé bien ahí qué está preguntando, pero bueno, me imagino que está preguntando si tenés datos sobre eso, sobre las Sobre butacas. fábricas. Uh-huh. Hola Osvaldo, gracias por la pregunta. De fábricas no. Hay quienes equipan a los cines. Hasta ahora todos los equipamientos, que siempre hay algún invento argentino, por ejemplo, bueno, si después tenemos un poquito más de tiempo, les cuento uno de los problemas que Aquí estamos volví, analizando perdón. ahora. Hola Laura. Es el problema de la transición, ¿no? Del silente al sonoro, y siempre hay hay algún argentino que inventa un equipo de proyección mejor o un equipo de, digamos, que pueda suplir lo que se importa, pero nunca nada llega a un desarrollo industrial. Entonces de butacas lo que tenemos son solamente empresas de muebles, pero no fabricantes de butacas. Si hay algunas preguntas más, si no yo voy mechando con algunas de las mías. Yo tenía una duda general sobre el proyecto, Sonia, si era solo, o sea, ustedes están analizando solo la producción de cine local mostrado localmente o también esta distribución hollywoodense o lo que sea mostradas en las salas. Sí, nosotros por supuesto, la atención principal está destinada al cine local, Al cine local. pero claro, lo que nosotros hacemos, por ejemplo, a través de las carteleras, ¿no? La idea es poder
hacer un relevamiento de qué películas se estrenaban, cuánto tiempo estaban en cada una de las salas, y después cómo iban circulando por otras salas, bueno, ahí nos interesa ver cómo era esta interacción entre cine local e internacional. Claro. Hay algo interesante que tiene que ver con esto que yo comentaba antes de la integración vertical, ¿no? La producción, la distribución y la exhibición en las mismas manos, porque por ejemplo venían los grandes sellos como la Metro, entonces la Metro traía sus películas y reunía a varios exhibidores. Las latas duraban un tiempo determinado. Entonces los horarios se organizaban por la duración de esas latas. Y las latas se iban llevando de un cine a otro con combinadores que las desplazaban en motos. Entonces, las películas se tenían que comprar, se usa la palabra comprar, pero en realidad eran alquiladas, a un determinado distribuidor, porque cuando ellos tenían más poder o podían ejercer, digamos, más presión sobre los exhibidores argentinos, era, bueno, tomá mi programa, tomalo o dejalo, ¿no? Entonces había realmente una grilla de hierro en la distribución, donde era difícil para los exhibidores encontrar las grietas para Claro. programar otras cosas. Pero estas motos se movían de función a función. ¿Se fue Sonia? Sí, de función a función. Sí. De función a función entre distintas salas, digamos. Sí, sí, hay anécdotas, por ejemplo, que siempre aparecen del día de lluvia, donde se accidentaban o de mucho tránsito y llegaban tarde, entonces la gente empezaba a patear porque tenía que Claro. ponerse otro rollo, o al revés. Cuando Mirá. los cines, por ejemplo, empecé a encontrar, ¿no? Ahora que estoy muy metida en esta transición del silente al sonoro, las primeras funciones cinematográficas, piensen que eran de películas que no tenían mucha duración. Entonces una función cinematográfica en las primeras salas, estoy hablando desde 1896 hasta 1900 prácticamente, eran de hora y media, ¿no? Entonces no había estas sesiones largas de varias películas, que en general era una película principal y otra de relleno, la película A y la película B. Entonces, estos combinadores iban llevando los rollos de una sala a otra, porque la película, que pertenecía a una misma cadena de distribución, se combinaba entre distintas salas. Entonces lo que nosotros estamos empezando a investigar era cómo funcionaban aquellas empresas que tenían varias salas. Claro. Y hay dos manos levantadas. A ver, Daniela Mazzone y después Bea también. Hola, buenas tardes. Vale. Yo, Sonia, te quería preguntar si ya tienen sistematizada esta información de cómo circulaban las películas de algún modo o todavía no. Estamos, sí, porque nosotros fotografiamos gran parte de estas carteleras desde 1933 en adelante, y nos hemos llevado muchas lindas sorpresas. Lo que más nos interesan son las películas argentinas, ¿no? Por ejemplo, un gran éxito de taquilla fue una película que no está en prácticamente mencionada en ninguna historia de cine, que es Villa Discordia. Entonces ahí empezás a ver que la crítica iba por un lado, lo que la historia del cine crea como corpus va por un lado, y que lo que a la gente le gustaba iba por otro. Nuestra idea así es sistematizar, cuando podamos acceder a crear una plataforma, sistematizar estas carteleras para que anualmente como usuaria puedas hacer distintos recorridos por tus intereses, ¿no? Por distribuidor, por exhibidor, por película, que tenga distintas líneas de entrada según lo que te interese investigar. Claro. Buenísimo, gracias. No. Bea y Claudia después.
Sí, hola, bueno, gracias Sonia y Marina, muy interesante todo. Yo justamente estoy escribiendo mi tesis doctoral y que es sobre las calles peatonales, que obviamente de Buenos Aires incluso en Lavalle. Entonces me preguntaba toda esta información, bueno, algunas cosas ya las tengo investigadas y muchas todavía no. Me preguntaba si esta información, porque entiendo que vimos un poquito de todo lo que están haciendo, si es accesible, digamos, online, o si tenemos que esperar a que terminen para poder tener acceso. Estamos, Bea, en el camino de conseguir los fondos y los recursos, que a veces no tienen que ver necesariamente solamente con lo monetario, para poder conformar esta plataforma y poner, hacer pública toda esta información. Nuestra idea es hacerla pública. Ahora nos intercambiamos correos, bueno, porque mi investigación es precisamente cómo se crean estos circuitos cinematográficos, cómo van variando las salas. Lavalle es un tema que he investigado bastante más en este periodo. Ya estaba bastante nutrido el circuito hacia 1910, cosa que me sorprendió. Y, por ejemplo, el circuito de Lavalle tiene que ver con el desplazamiento de la ciudad al norte, ¿no? Con todos los proyectos, no sé si leíste de Claudia Schmidt, Palacios sin Reyes, que es un libro que te puede servir mucho, pero con la fundación del Teatro Colón en su emplazamiento actual, ¿no? Que estaba antes en la Plaza de Mayo, donde está la actual Banco Nación. Bueno, ahí el eje del espectáculo cambia. Y sale de la Plaza de Mayo y de sus cercanías y se desplaza hacia el norte. Entonces es lógico que se cree ese circuito de Lavalle, que estaba muy nutrido de cines muy temprano. Así es, sí, eso más o menos lo tengo apenas abordado, pero sí, sé que todo comenzó muy en el inicio y que Lavalle tuvo en esa primera década varios cines que después esos mismos edificios se iban reciclando en otros cines, ¿no? Muchas veces cambiaban de nombre, se adaptaban un poco y así se creó, digamos, luego la calle. Pero sí, justamente por eso preguntaba, porque hay información, está bastante dispersa y es súper interesante. Aparte de todo suma. Este dato que me acabas de pasar del libro Palacios sin Reyes me es súper útil porque no lo tenía. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias. Gente que se despide. Claudia quiere hablar. Solo digo, alguien pide un link de las cartografías y alguien te felicita y dice que fue bellísimo el episodio. Todavía no lo tenemos, estamos trabajando en esta plataforma que les comentaba. Nuestra plataforma se va a llamar Fuentes del Cine Clásico y ahí lo pondremos a la consulta. Laura Gómez Gauna, que está aquí, que se le cortó antes, se integró a nuestro proyecto recientemente y ellos tienen un proyecto avanzado sobre registros de salas de Buenos Aires. Si querés poner tu link, Laura, porque trabajamos en conjunto y entonces ni bien nosotros tengamos novedades aparecerá allí. Bien. Claudia, ¿querés comentar o tenéslo? Y después Leandro. Pero Claudia estaba primero. Sí, hola. Quería hacer una pregunta pensando en esta cuestión de los públicos, ¿no? Y un poco retomando lo que comentaban recién. Si hay información, no sé si es algo que les interese especialmente ver a ustedes, ¿no? Pero en esta relación entre ir al cine y algunas otras actividades vinculadas con el ocio, que se den en estos espacios específicos de la ciudad donde estaban estas salas. Sí, Claudia, nos interesa mucho. Te diría que desde el comienzo, ¿no? Nosotros hablamos de cine silente, por ejemplo, pero nunca el cine fue tal. Por ejemplo, estaba concebido
para que hubiese orquestas y orquestas en vivo. Entonces hay testimonios de que la gente elegía la sala por la orquesta y por la calidad de los músicos, y que allí iba. A veces se alternaban funciones de las películas, digamos, con funciones de variedades. Después, durante el peronismo, se impuso la obligatoriedad del número vivo, o, por ejemplo, en las salas de Boedo hay relatos preciosos donde se iba a los cines a hacer radioteatro. Entonces, digo preciosos porque entraba el victimario del radioteatro y la gente lo esperaba en la puerta para pegarle, ¿no? Porque sabían quién era, ¿no? Claro. Es interesantísimo. Entonces, y después está, bueno, la vuelta a casa, o la ida o la vuelta a casa. Cómo incorporaban lo que veían en el modo en que se vestían, en que se peinaban, en los bailes, en los juegos. Eso está muchas veces referido por los entrevistados. Bien, Leandro quiere hacer una pregunta y después nos quedan 9 minutos más. Bien. Hola, ¿qué tal? Pero- Buenas tardes. Muchas gracias ¿Cómo por estás? compartir el espacio. Mi pregunta estaba referida un poco a cómo había sido la dimensión de esa experiencia barrial, teniendo en cuenta el periodo, ¿no? 1933-1955, pero la experiencia del cine no tanto en el centro, sino en los barrios más alejados que van surgiendo en los años 20, en los 30, y cómo se organizaba ese público consumidor, si se mezclaban algunos sectores de élite, sectores populares, cómo era esa respuesta, ¿no? Si había distinción en cuanto a los precios en las ubicaciones de la sala, para entender un poco a ver cómo se daba, qué características tenía ese circuito de sociabilidad barrial en los nuevos barrios. Sí, está buenísima tu pregunta, Leandro. Bueno, una cosa que a mí me parece muy interesante es que, por ejemplo, Clemente Lococo, que era uno de los empresarios más pujantes y que llegó a tener una cadena de cines muy importante en Buenos Aires, en Mar del Plata, genera su primer cine palaciego en Flores, que es el Pueyrredón de Flores, ¿no? Entonces lo hace de acuerdo con la tipología, la decoración y demás de los llamados cines atmosféricos estadounidenses, que fueron el modelo para estos cines argentinos. Y después el mismo arquitecto que hace el Pueyrredón hace el ópera en el centro, ¿no? Entonces se experimenta y crea esta jerarquía que vos sostenés, esta diferenciación de espacios, que ya también se daban en algunas zonas del norte, como en el Gran Splendid, por ejemplo, y funciona a nivel barrial, ¿no? Pero tenemos que considerar que Flores y Belgrano eran zonas muy consolidadas y muy tradicionales, que ya tenían su vida cultural y una sociabilidad muy, digamos, con una historia interesante y rica antes de anexarse a la capital. Es sorprendente, por ejemplo, la mezcla de prácticas, ¿no? Maggie Folcia, que es la señora que entrevistamos, que yo mostré, que vivía en Saavedra, era de una familia, no me acuerdo ahora su origen, pero bueno, sus padres no hablaban castellano, y ella aprendió a hablar castellano en la escuela. Entonces ella cuenta que en su infancia no iba con los padres al cine, porque los padres no podían entender otras películas, pero tampoco las películas argentinas, que recién cuando ella se pone de novia va al cine, ahí tenés como un cruce de escolaridad obligatoria, que me parece re interesante, y después de incorporación de la primera generación de esa familia inmigrante a la sociabilidad del barrio. Y le preguntaba yo cuáles eran sus recuerdos de infancia, ¿no? Por ejemplo, cómo le llegaba la leche, cómo
si había aves de corral caminando, que son los relatos de los barrios, ¿no? De cómo era el aprovisionamiento, la idea de que todavía haya gallineros en esos barrios o huertas, y ella me decía que sí, que recuerda todo eso en su infancia, pero después ya hacia su adolescencia eso no se dio más. Y lo que todos recuerdan en Saavedra, en Belgrano, los entrevistados, es que las salas siempre estaban llenas. Entonces, por ejemplo, eran más baratos los precios que en el centro, la gente en el barrio sabía que las entradas, digamos, tenían un precio diferencial, y con los distribuidores y exhibidores, las pocas veces que hubo estreno argentinos en los barrios, la discusión era que eso no se debía hacer, porque si no la gente iba a dejar de ir al centro. Entonces también había un acuerdo comercial tácito para que los estrenos se produzcan en el centro, para que las entradas del centro puedan valer más. También por distinción, porque había palcos, había plateas, había pullman, ¿no? Digamos, ya cuando se empiezan a crear estas tipologías palaciegas, como la que mostré del Broadway, se hacen para que la distinción funcione. Pero es muy interesante la sociabilidad en los barrios, porque también, digamos, la gente, por ejemplo, hay anécdotas de gente que iba al cine, después iba a la casa a merendar y volvía, cosas así, era como una parte más lo concebían como una parte más de la casa, y ella cuenta que empezó a noviar con el hijo del dueño porque el primo de ella era acomodador y le dejaba entrar gratis. Bueno, nos quedan 3 minutos, como que no da mucho tiempo para nada más. Escribo en el chat mi correo. Dale, sí, por favor deja el correo para quien quiera, igual cualquier cosa también nos pueden escribir al sitio y nos ponemos en contacto. Y bueno, agradecerte una vez más, Sonia, da para charlar mucho. La idea era, bueno, de hacer como un pequeño espacio de difusión del proyecto y algunas ideas iniciales que queden flotando para los interesados. Esto después va a ser subido como video a una página, ¿sí? del Instituto de Geografía.